Bienvenidos a Vivir de Nuevo. El día de hoy estamos pues con un invitado muy querido para nosotros, compañero de trabajo. Es nuestro compañero Alejandro Favela, quien nos va a compartir hoy su testimonio de vida y pues me gustaría darle la bienvenida. Alex, ¿cómo estás hoy? Muy bien, algo nervioso, pero dispuesto. Eso. Dispuesto. Ok, Alex, platicábamos hace ratito también pues de estos nervios que tienes y decías, bueno, pues con que le sirva a alguien, ¿verdad? Que se pueda identificar. Sí, pues es lo que se busca, ¿no? Que alguien se sienta a lo mejor comprendido o entendido en este camino, ¿no? Sí, en ocasiones quienes se viven en una adicción no se pueden identificar con otros o piensan yo no tengo solución o otras personas sí pueden pero yo no. Y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es que tú viviste ese proceso desde antes de llegar a recuperación, después cómo fue el proceso de comenzar y hoy cómo vives. Ok, pues mira, al igual que la recuperación, yo veo o el día de hoy miro mi adicción también fue como un proceso también, ¿no? Ok. Las cosas fueron cambiando y claro, nunca me imaginé llegar hasta donde llegué o sufrir como sufrí. Porque yo empecé a lo mejor se podría decir como por curiosidad, diversión o pasar un momento agradable, ¿no? Y los primeros días o en los primeros momentos en que yo consumía, pues eso era un momento agradable, me sentía divertido, como con más confianza, y conforme fue pasando el tiempo en mi adicción, todo eso se pierde, todo eso se pierde y uno no se da cuenta en qué momento pasa de un lado al otro. Sí, cuando cruzas la línea imaginaria, ¿verdad? Ahorita yo me pongo a pensar en eso y no me di cuenta de cómo pasé de estar en fiestas y todo divertido a de repente estar en un cuarto con otra persona consumiendo y en silencio todos nada más, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿en qué momento cambié o cambió todo esto? ¿O fue mi decisión? O no sé, es algo como muy loco, ¿no? Sí, que has estado reflexionando. ¿Y qué has encontrado en esa reflexión? Híjole, ¿qué he encontrado en esa reflexión? Oh, sí, me agarraste en curva. Me dejas pensando. Quizás te lo puedo contestar más adelantito. Ahorita me quedé patinando todavía, ¿no? Sí. Lo que sí te puedo decir es que el tiempo pasa muy rápido en la adicción. Se pasa muy rápido y no se da cuenta o no me di cuenta más que nada, ¿no? De las consecuencias o de las cosas que estaban pasando a mi alrededor. Perdí muchas cosas importantes, emocionales o vivencias, ¿no? Que no pude disfrutar o que dejé pasar más que nada por estar ensimismado en lo que yo pensaba, en lo que yo creía o en lo que yo sentía, ¿no? Ok. ¿A qué edad empezaste a consumir, Alex? Consumir empecé a los 15 años. 15 años empecé. Empecé a consumir cocaína. Lo primerito que consumiste fue lo primero que consumí ya como de forma como habitual. Anteriormente consumía alcohol, pero así como de ocasionalmente, que le robaba un trago a un familiar o unos tragos, porque no sentía como ese gusto o me parecía desagradable, pues. Órale. Tenía noción de lo que eran las drogas porque lo que veía en algunos momentos en la calle, que la marihuana y que la cocaína y todo eso, pero nunca tuve un contacto así como
¿cómo se puede decir? De primera mano. No, nunca tuve un contacto así. Mi primer contacto con la cocaína nace por casualidad. Por casualidad, en ese tiempo yo vivía en Estados Unidos y convivía mucho con unas personas que se dedicaban a la venta. Entonces, una vez paso por un cuarto donde estaban ellos y los veo que estaban empacando cocaína. Entonces me acerco y fue una mentira porque le dije, oye, fíjate que allá que en el trabajo que alguien me está preguntando que si no le puedo conseguir. Y la otra persona me preguntó, ¿cuánto quiere? No, pues tanto, ¿no? Y me lo dio. Y la probé. Probé y en ese momento probé la cocaína por primera vez. 15 años tenía. Órale. Oye, dices que tú empezaste tu consumo como por curiosidad, por estar ahí divirtiéndote, que no sabes en qué momento pasó de ser fiesta a estar solo. ¿Qué tuvo que pasar antes para que tú tuvieras ese despertar o ese interés en la droga? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué situaciones había? Dices que vivías en Estados Unidos, pero ¿bajo qué condiciones estabas viviendo? Pues mira, si me hubieras preguntado en ese momento, yo te hubiera dicho que a lo mejor es por coincidencia o por curiosidad y todo eso, ¿no? Y ahorita, en este momento, después de hacer una investigación y estar trabajando en mi proceso y todo eso, yo te puedo contestar ahora sí, ¿no? Que yo estaba en la búsqueda de algo que yo creía o sentía que a mí me hacía falta. Ándale. Sentía, Alejandro de 15 años en ese momento sentía un vacío en él mismo, pues, ¿no? Algo que no podía llenar con nada de lo que me ofrecían, y lo cual era mucho, ¿verdad? Porque nunca fui carente a lo mejor de nada en el círculo familiar. Pero sí ya tenía muchos problemas o muchas conductas que podrían sospechar, ¿no? Para dónde iba yo, porque tenía en ese tiempo, precisamente vivía en Estados Unidos por una discusión o un desacuerdo que tuve con mi papá, el cual yo no quise estudiar, no quise seguir estudiando, y mi papá a lo mejor por como hacerme entender que era más importante la escuela o algo así, me dice, ok, no quieres estudiar, entonces te vas a trabajar. Entonces me fui a Estados Unidos a trabajar, impulsado más que nada haz de cuenta que teníamos como una rencilla o un desacuerdo de opiniones entre yo y mi papá. Era como una pelea entre los dos, ¿no? Entonces, en ese momento tampoco no me daba cuenta. Hoy me doy cuenta que yo nada más quería llevarle como la contraria a mi papá, ¿no? Sí. Ok, mi papá quiere que haga esto, ok, no lo voy a hacer. Era mi forma de demostrarle, no estoy de acuerdo contigo. O más profundamente, estoy muy enojado contigo. Sí, la rebeldía. Ajá. Porque en ese momento, hoy lo puedo detectar así, en ese momento yo sí estaba muy enojado con mi papá. Ok. Entonces estabas lleno de resentimientos, de rebeldía, de coraje, y en un momento te encuentras esto y que parece una coincidencia y lo tomas. Ajá. Y fíjate qué curioso, porque el día que pruebo cocaína y que andaba bajo el efecto, pues fue una sensación como decir, esto es lo que estaba buscando, ¿no? Porque esa es, no sé cómo describirlo, ¿no? Pero me sentía muy pleno. Completo, como una pieza que te faltaba. Me sentía muy pleno. Y en ese momento, ese día tuve una llamada con mi papá. Y no me acuerdo en qué momento o por qué empezamos como yo empecé a hacer comparaciones de decir, mira, estoy no tengo estudios y ya gano muy bien. Creo que le dije, hasta gano igual o más que tú y no sé qué, ¿no? Entonces mi papá me hace un comentario que a mí me molestó mucho, ¿no? Y creo que esa fue la primera vez como que yo pude contestarle como siempre había querido contestarle, ¿no? Como de una forma retadora y algo así. Y me enamoré de esa personalidad que Alejandro adquirió cuando consume. Porque me sentí como fuerte o en una posición de poder como estar al tú por tú con mi papá, ¿no? Así lo sentí. Órale, entonces la droga te empezó a dar un servicio,
Te dio lo que necesitabas. Ajá. O lo que yo bueno, ahorita te puedo decir, creía que necesitaba eso, ¿no? Creía que necesitaba eso, entonces sí fue como, ahora sí como dicen, como el amor a primera vista, ¿no? Me enamoré completamente de la personalidad que Alejandro adquiría cuando se drogaba. Uh-huh. Ahora sí como, bueno, en este caso la analogía que se hace el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, pero el Mr. Hyde como que sí te gustaba. Sí, y si me hubiera quedado en eso, pues podría decirte que nada más fue el gusto, ¿no? Pero ya después dentro del programa y dentro de este camino, pues me voy dando cuenta el por qué Alejandro necesitaba una droga para sentirse de una manera y nunca pude sentirme así sin una sustancia, pues. Y es donde empieza como el trabajo emocional que uno hace, ¿no? Creo que es pues de los más difíciles que yo creo que es más difícil el trabajo emocional que el hecho de dejar la sustancia, yo creo. Sí, pero pues sin embargo dejar la sustancia pues es el inicio que no se puede, por el que no se puede brincar la persona que quiere un proceso de recuperación. ¿Cómo le hiciste para dejar de usar drogas? ¿Cuál fue o cuál ha sido tu camino? Pues mira, fue un camino, o sigue siendo, yo creo, ¿no? Sigue siendo un camino donde he tenido muchas dificultades. La mayoría ha sido por mis decisiones también, ¿verdad? Yo empecé a usar a los 15 años y paré completamente a los 30 años. En esos 15 años yo estuve internado 4 veces. 4 veces, y eso sin hablar ahorita, por ejemplo, de las sesiones con psicólogos y tratamientos ambulatorios, porque también tuve muchos, ¿no? Tuve muchos. Fue un proceso fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque era estarme estrellando y estrellando y estrellando con la misma pared, vamos a decirlo, ¿no? Con la misma pared. Y pues todo por ahora sí que decirlo, por aferrado, ¿no? Sí, fíjate, ahorita me pongo a pensar, dices a 30 años, 15 en consumo, o a los 15 empiezas a consumir y a los 30 paras, son 15 años, o sea, hasta ese tiempo era la mitad de tu vida. Sí. Y tu vida de juventud en donde aprendes y adquieres muchas habilidades. Ajá. Entonces, en ese tiempo tienes estos 4 internamientos, ¿correcto? Y cuando inicias, ¿en qué momento tú recuerdas que fue el primer punto en el que tú o tu familia dicen, creo que tengo un problema, o que tu familia dice, tienes un problema? Sí. Me acuerdo muy, muy bien porque a pesar de la situación, considero como que fue algo muy, muy cómico, ¿no? Ese momento. Porque en ese tiempo yo ya tenía 2 años, creo, de estar usando cocaína y mi situación era totalmente diferente a la que empecé, porque ya estaba en México. Entonces ya mi entrada de ingreso era muy reducida y empecé a optar por usar la cocaína de otra manera. En Estados Unidos la inhalaba. Aquí en México, para igualar más o menos el efecto del viaje, vamos a decirlo, con la dosis, con la cantidad de dosis que usaba, pues me empiezo a inyectar la cocaína. Entonces, en 2 ocasiones, fíjate, me acuerdo muy bien, yo lo puedo describir como un pasón que fue, porque sentía el corazón como que se me iba a salir y como que no sé, vea lo que se siente un infarto, pero yo lo asimilo así como que me iba a pegar un infarto. Y la primera vez me calmé, se me pasó, no dije nada, pero como a los 5 minutos volví a usar. Entonces ese fue como un primer decir, oye, ¿qué onda, no? Casi te mueres, casi sentías que te morías y ahorita 5 minutos después lo estás volviendo a hacer. Pero fue nomás así como un semáforo, porque no hice nada, seguí usando. Llegó un momento, me acuerdo, llegué una noche a la casa de fiesta, pero yo andaba muy intoxicado, la verdad. Andaba muy intoxicado y también con una parte preocupado de decir, ¿qué onda? O sea, ¿a qué camino estoy tomando o a dónde voy a llegar?
Y me acuerdo que llego a la recámara de mi papá, mis papás estaban dormidos, y le jalo los pies a mi papá, lo despierto así, ¿no? Jalándolo, y mi papá se despierta, hey, ¿qué pasó? Y le digo, necesito que me ayudes, le digo, porque me voy a morir. Órale. Y me dice, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, acuéstate y mañana lo hablamos. No, le digo, no, es que necesito que me ayudes. Y me dice, sí, Alejandro, pero acuéstate, duérmete y mañana hablamos, ahorita ya es muy tarde. Y sí, al otro día platicamos bien, buscamos ayuda con los expertos de ese momento y rápido me mandaron a un centro de rehabilitación. ¿Cuántos años tenías? Estaba por cumplir 18 años, tenía 17 años en ese entonces. Órale, oye, fíjate, 18 años y tú vas y le dices, necesito ayuda. La primera vez que pides ayuda, pero tienen que pasar 12 años y 3 internamientos más Sí. para que de verdad pares. Ajá. ¿Por qué crees que pasó eso? Yo creo por la mentalidad que tenía. Es que es un cúmulo de cosas, ¿no? Es la mentalidad yo creo que hasta la misma edad, lo que tenía y lo que no tenía también. Fueron las situaciones de cada momento, yo creo, las que hicieron como ciertas diferencias en cada etapa de la vida, ¿no? Porque fíjate, en ese momento, en el primer internamiento, mi mentalidad era, no quiero volver a usar cocaína, pero con la marihuana yo no tengo problemas. Ándale. Yo no tengo ningún problema. Entonces, siempre desde el primer día que estuve yo en ese centro, mi idea siempre fue, yo no voy a dejar la marihuana, yo no voy a dejar el alcohol. Yo vine a dejar la cocaína porque esa sí me hace daño. Pero decía yo, tengo 17, 18 años, cabrón. No, o sea, las fiestas, los convivios, los amigos, no, eso no va a cambiar. Y entré con esa mentalidad y salí con esa mentalidad, porque no hubo nadie que me metiera otra idea en la cabeza, porque yo no di apertura para eso, pues, ¿no? Estaba muy firme con esas ideas. Okay. Y de hecho, ¿sabes cuánto tiempo duré limpio desde que salí de ese centro? No sé, ¿un mes? Como 12 horas. 12 horas. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste internado? Estuve, creo que 3 meses fueron. 3 meses. Y duré 12 horas porque a donde me mandaron estaba en otra ciudad. Y cuando me regresé a mi casa, agarré un vuelo en la noche, llegué a la casa, me dormí y en cuanto me levanté, fui con mis amigos. Y ahí empieza como algo más oscuro, se podría decir, ¿no? Porque me acuerdo muy bien, llego a la casa de mis amigos, su mamá me abre la puerta, ¡ay, que no te había visto! Y la chingada, y pásale. Y entro a la recámara de un amigo y me acuerdo que están dos, uno en cada esquina, y uno estaba fumando marihuana y el otro estaba fumando cristal. Y llego y me invitan marihuana. Y ni lo pensé ni nada, simplemente fue algo impulsivo, lo agarré, empecé a fumar y el otro me ofrecía cristal y decía, no, cristal no. Pero ya al medio cigarro, venga, okay, para acá, ¿no? Sí. Y encuentro muy parecido el viaje de la cocaína al del cristal y me vuelvo a enamorar por segunda vez del cristal. A los 18 años. Ok. Ajá. Y este segundo momento, ¿qué es lo que te hace nuevamente decir, necesito ayuda? Aquí empieza como lo borroso en mis recuerdos, ¿no? Yo digo por causa de la misma sustancia. El segundo internamiento fue en la ciudad de Obregón. Y fue porque una hermana me convenció de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya andaba muy mal con el cristal. Pues tuve unas situaciones
donde empezaba conciertos con delirios ocasionados por el cristal. Entonces, el cristal es una sustancia que es muy notoria en el cuerpo cuando uno la consume, ¿no? Mucha pérdida de peso, la cara es muy marcada, los signos de las personas que usan cristal, ¿no? Entonces, en mi casa se dieron cuenta rápido y empezaron como a estar insistiéndome. Mi hermana en ese tiempo estudiaba psicología y fue una de las personas que me estuvo insistiendo mucho en internarme, y al final de cuentas, pues acepté, pero debo de reconocer que en esa ocasión acepto nada más como para, ok, pues ya estuvo, no estén molestando, me voy a internar. Y estuve internado en un proceso, fíjate, el proceso era de 35 días, fue en Ciudad Obregón, pero nunca lo hice con la intención de como de cambiar o dejar de consumir, porque mis actitudes dentro del centro ese demostraban todo lo contrario, pues. Con decirte que me faltaban como 5 días para salir y tuve una visita familiar y yo, pues la ansiedad y todo eso, yo le empecé a decir, mamá, me sacas ahorita. No, sí, y ya me conoces cómo soy, y si no me sacas voy a hacer un desmadre aquí y ya sabes cómo me pongo y sácame. Y me terminó sacando a los 30 días, ni lo terminé, fíjate, ni terminé el proceso. Ok. Entonces, mismas actitudes, mismos comportamientos, mismo manejo incluso con tu familia. Sí. Sales y pues obviamente no va a tener éxito el tratamiento. Salgo, pero fíjate, no sé si fue por falta de conocimiento por parte del doctor o del psiquiatra, o fue mayor mi manipulación. El caso es que yo intenté que saliera recetado con ribotriles. Y salí de ese centro, salí recetado con ribotriles. Entonces me decían, la indicación era un cuartito en la mañana y en la noche. Entonces salgo y no lo puedo contar como que me quedé limpio, porque seguía consumiendo esa sustancia. Y primero era así como muy controlado, ¿no? De que, sí, pero después porque mi mamá las tenía. Y después como mi mamá me dio esa oportunidad de confianza y decir, a ver, mijo, usted administre sus pastillas, me las va a estar enseñando. Pero algo que tengo o que tenemos los adictos es una habilidad increíble para salirnos con la nuestra, ¿no? Porque yo empezaba a agarrar más pastillas y las llenaba con mazapán. Entonces cuando mi mamá me preguntaba, me decía, a ver la cartera, y yo le enseñaba la cartera así, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, ahí están las 9. Pero de esas 9, 7 eran mazapanes, ¿entiendes? Sí. Y empecé a abusar, sí, claro. a abusar de las pastillas. Ya cuando no podía consumir más porque iba a ser más obvio y se iban a dar cuenta, yo empiezo a buscar en las conectas, empiezo a buscar como las pastillas, ya como clandestinas, vamos a decirlo así, ¿no? Ok. Pero de las mismas, medicamento controlado. Sí, del medicamento controlado. Órale. Ajá. Y entonces, en ese punto, Alex, que ya estás, porque fíjate, pareciera que vas cambiando de droga y pareciera que estás como en diferentes momentos, porque incluso pues ya es un medicamento controlado, ya no es como cocaína o cristal, es algo diferente. ¿Cómo era el estado emocional interno? ¿Se parecía a los anteriores? ¿Era distinto? ¿Cómo lo estabas viviendo? Claro, eran distintos porque algunas sustancias me daban para arriba y era más hiperactivo, luego las píldoras eran como más para abajo y estaba como más calmado, pero yo creo que el estado emocional interno, yo creo que era el mismo. Siempre sentía ese mismo vacío, esa misma no estaba conforme conmigo mismo o con lo que sentía, porque no había nada que me hiciera sentir como yo quería sentirme, pues. Entonces era como una búsqueda y una búsqueda y una búsqueda siempre en alguna sustancia, porque mi consumo
a lo largo de los años nunca fue exclusivo de una sola sustancia, pues siempre o consumía 2 sustancias o 3 o hasta en ocasiones hasta 4 sustancias al mismo tiempo. Nunca fue algo exclusivo de una sola sustancia. Y eran sustancias totalmente diferentes porque muchas veces combinaba sustancias que me daban para arriba y sustancias que me daban para abajo, pues. Entonces estuvo cañón porque buscándole ahora sí, usando la metáfora que dices, ¿no? Como tus amores. Sí. Te fuiste enamorando de diferentes cosas, pero nada te llenaba, no importaba que fuera. No encontraba eso que me dijera, esto es lo que buscaba. Pero fíjate, aún así, a pesar de que no lo encontraba, tampoco dejaba de consumirlo, pues. Siempre volvía a consumirlo, volvía a consumir y volvía a consumir, como en la búsqueda de encontrarlo. Aunque ya sabía que ayer no lo encontré y que muy probablemente hoy tampoco lo iba a encontrar, pero aún así lo volví a consumir porque ya se mezclaba también más la necesidad física, pues. Ya en ese tiempo ya había una necesidad física. Ya no nomás era de que se me antojaba o si quería. No, ya había creado una gran necesidad física. Sí. Una dependencia física. Ajá, claro. Sí. Ok, entonces llega el momento de que empiezas a buscar medicamento clandestino y después de eso, ¿qué pasó? Mantengo un poquito mi consumo de una forma normal. Me refiero a como que no me metía en problemas ni nada de eso, ¿no? Pero sí seguía consumiendo pastillas y marihuana y en ocasiones consumía cristal. Que de lo que me acuerdo en ese momento, que algo muy significativo que marcó mucho como un antes y un después en ese tiempo fue una pérdida. Fue una pérdida de mi hermana, precisamente la que te comento que me había convencido de que me internara. Mi hermana estuvo lidiando con una enfermedad lupus muchos años y al final pues perdió la batalla, ¿no? Y lo que rodea a eso fue algo muy fuerte para mí y fue algo como muy decisivo o muy importante en mi consumo y también en mi recuperación para adelante. Te pongo un contexto, ¿no? Resulta que se le complica una situación a mi hermano, una operación. En la operación cae en coma y queda como en estado vegetal, ¿no? Entonces yo en ese tiempo seguí usando píldoras y marihuana. Entonces, después de unos días en el hospital, mi hermana, otra hermana me habla y me dice, Alejandro, necesito que te vengas al hospital. Oh, sí, ahorita voy. Y yo estaba con mis amigos, estaba loqueando, como decimos, ¿no? Y a media hora, Alejandro, ocupo que te vengas al hospital. Sí, ahí voy. Y fueron como 4 o 5 llamadas y yo no iba. La última llamada, y lo tengo muy presente porque es algo que no se va a olvidar, me habla mi hermana, pero ya con otra voz y con otro tono, y me dice, tu hermana ya se fue. Y fue algo así como que en ese momento sentí como la gravedad del asunto, ¿no? Y me voy corriendo y agarro un taxi, y cuando llego al hospital me acuerdo muy bien, porque es algo que motivo no se olvida. Llego al hospital y lo primero que veo es a mi mamá en el piso, en la puerta del hospital, llorando, mi papá tratándola como de incorporar, y cuando me ve mi papá en el taxi, lo veo y le veo una mirada como, vete de aquí, porque así lo percibí, ¿no? Me bajo del taxi y me acuerdo que mi papá, con todo ese dolor que tenía en ese momento, me acuerdo que me dice, como siempre me dijo, no podemos confiar contigo para nada. Y empieza el sentimiento de culpa y todo eso, ¿no? ¿Y por qué no vine antes? ¿Por qué no estuve aquí para despedirme de mi hermana? ¿Por qué preferí estar allá? Y empieza todo eso, ¿no? Fíjate, esa situación no fue como lo suficientemente fuerte para que yo hiciera un alto. ¿Por qué? Porque seguí consumiendo. Tan así, fíjate, que en el día del velorio de mi hermana, yo estaba tan intoxicado que me tuvieron que correr del velorio.
No me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó. A lo que escucho, creo que quería pelear con mi hermano, hice un escándalo y mis primos me agarraron y me subieron a un carro y me llevaron a la casa. O sea, no estuve ni en el velorio de mi hermana, pues. Y a partir de eso, el dolor y la culpa que tenía sobre esa situación incrementó mucho como la manera de consumir o el para qué consumía. Como para quitarme ese sentimiento de culpa o ese sentimiento pues de dolor, ¿no? Porque era algo muy, muy grande que yo sentía, pero al parecer no lo suficiente grande como para decir no más. Sí, pues es que es el vacío que iba sintiendo, a lo mejor me lo puedo imaginar como que empezó así, era un vacío y después poco a poco se fue haciendo más grande y queriendo llenarlo, lo que hacías era hacerlo más grande. Sí. Entonces, mi consumo se dispara muy feo. Y ahí es cuando empiezo ya como a consumir 3 sustancias, píldoras, cristal y píldoras. No, marihuana, perdón. Marihuana. Entonces ya es algo como... Fue como una tormenta perfecta, vamos a decirlo así, ¿no? Porque mis papás, sumidos en su propio duelo, y fue como algo como que cada quien agarró por lo suyo, ¿no? Entonces no hubo como un freno o como algún tipo de consecuencia o algo así, ¿no? Porque pues cada quien en ese momento estaba con su dolor, viviendo su dolor o su duelo a su manera, ¿no? Yo pensaba que vivía mi duelo. Estando en recuperación me di cuenta que no vivía mi duelo, que le corría a mi duelo, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo que más o menos por esas fechas me voy de la casa. Me voy de la casa, me voy a otra ciudad y continúo con mi consumo. Con un consumo ya muy fuerte al grado que empiezo con la psicosis. Empiezo con una psicosis, empiezo a escuchar voces, empiezo a hacer cosas que normalmente nunca haría, ¿no? Cosas pues graves se puede decir o delitos, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Vivías solo o vivías con tu familia todavía? En ese entonces no. En ese entonces primero vivía con amigos, que uno piensa que el amigo le va a brindar la casa para siempre, ¿no? Pero siempre llegaba, güey, 3 días... Ya mi mamá ya quiere que te vayas. Y me iba a la casa de otro amigo. Al final andaba en la calle. Terminé en la calle. Me acuerdo de una noche que hacía mucho frío y lo tengo muy presente, que me tuve que robar una cobija de un tendedero y me fui a dormir en los techos de la casa a un lado de una bardita donde no pegaba el viento porque no podía, pues no aguantaba el frío, ¿no? Luego en casas abandonadas. Al final una persona me da el ojo, se puede decir así, en un taller. Ya yo le servía como de velador en el taller cuidando las cosas y aparte ahí vivía. Pero esta persona consumía también. Entonces era como algo, ok, te pago con consumo y cuídame la casa, ¿no? Para mí funcionaba. ¿Por qué? Porque pues seguía consumiendo. Ya claro, mi estado físico pues era deplorable, ¿no? Sí. Era una pitrafa, dicen, humana, ¿no? Te pierdes, Alex, te despersonalizas completamente, empiezas a hacer cosas que tú nunca harías en tus 5 sentidos. ¿Y qué es lo que en ese punto te hace otra vez decir necesito ayuda? Mira, en ese transcurso mi mamá, mis papás saben dónde estoy y van y me buscan. Y mi mamá me encuentra y me acuerdo que me decía mi mamá, vámonos Alejandro, vámonos. Y yo le decía, no. Empujado por ese orgullo a lo mejor, o por esa ingobernabilidad, o por esa sensación de decir, no los ocupo, ¿no? Como muy soberbio, muy así, con mucho ego, decir, no los ocupo. Y mi mamá no hallaba cómo convencer mi mamá, pues de decir, por favor, date cuenta, cabrón, mira cómo estás. Y yo no veía esa parte. Y no me pudo convencer. Me acuerdo que al final dije, bueno, dame 200 pesos para comer, ¿no? Se fueron mis papás. Se fueron a la ciudad donde vivían. Yo me quedé en esa ciudad. Y mira, y fue una mezcla como de mi psicosis
y de la conciencia que yo traía, que esa parte donde a lo mejor a lo primero las voces con las que cotorreaba, se podría decir, eran como amigables, se volteó todo se volteó y ya traía delirios de persecución, paranoia y vivía muy asustado pensando que ciertas personas me iban a hacer daño por lo que había hecho un mes antes, ¿no? Vamos a decirlo así. Había momentos como de, no sé si decirlo, como de conciencia, donde yo mismo me decía, ¿qué estoy haciendo, güey? O sea, ya valió madre, ¿no? Ya me quedé loco. Decía, ya me quedé loco porque me tapaba los oídos. Decía, ya, déjame en paz. Y fíjate, no fue como las ganas de dejar de consumir el ir a pedir ayuda con mi familia. Fue el miedo que yo sentía de que me querían hacer daño. Me regreso a la ciudad donde vivían mis papás, me reciben, mi mamá pues en cuanto me ve pues empieza a llorar, ¿no? Y todo eso, pero más o menos mi mamá no se había dado cuenta del daño que traía todavía, que ya me había ocasionado yo mismo, ¿no? Me acuerdo, en una ocasión estábamos en la cocina y para pasar por las ventanas de la casa yo me agachaba y pasaba caminando y mi mamá veía eso y me decía, ¿qué tienes? Me dice, ¿por qué te escondes o por qué te agachas, no? Y yo me acuerdo que le decía, mira, ven. ¿Ves esa camioneta que está ahí? Vienen por mí, le digo, me quieren matar. Y mi mamá pues ya sabrás, ¿no? Mi mamá, ¿qué hiciste, güey? ¿Por qué te quieren matar? O sea, ¿de qué estás hablando? Entonces ya mi mamá como que empezó a sospechar de que algo, a darse cuenta, algo claro. no está bien aquí, ¿no? El caso es que me llevaron con un psiquiátrico. ¿Verdad? Y me medicaron ahí. Creo que la recomendación del psiquiatra fue que me internaran en un psiquiátrico. Y mi mamá lo ha dicho, ¿no? Dice, no, ¿cómo yo voy a permitir que mi hijo esté en un loquero? No, dame el tratamiento y yo lo voy a mantener en mi casa. Y me aventé un tratamiento, creo que de 4 o 5 meses, encerrado en mi cuarto, bien medicado. Donde más o menos pude como estabilizarme, ¿verdad? Con un friego de advertencias, porque yo me acuerdo que el psiquiatra me dijo, estás así, me dice, así de que el daño sea permanente, me dice, tienes mucha suerte, si tú vuelves a consumir cualquier sustancia, como decimos, te va a tronar el casco. Fue muy claro con eso. Y a lo primero pues fue muy impactante, ¿no? Como mucho miedo, decir, oh no, sí, ya no voy a consumir ninguna sustancia, ¿no? ¿Y si paraste? Un tiempo. Paré un tiempo y aquí es donde lo curioso o lo fuerte que es la enfermedad, ¿no? Porque a pesar de un suceso, y a lo mejor te lo platico así como rasgos muy pequeñitos, ¿no? Pero fue algo muy impactante, la verdad, muy así como de película. Y aún así no parar, y digo, ya está bien grave, ¿no? Paré un tiempo, pero fíjate, paraba por razones a las cuales al adicto no le ayuda mucho, o a mí no me ayudó mucho, porque paraba o por miedo o por decisión. No paraba porque había arreglado mis problemas emocionales, pues. El por qué consumo. Sí, el origen. Ajá. Sí. Nunca trabajaba eso o nunca me metía a eso. Y es por eso el de tantas recaídas, ¿no? Porque encuentro un trabajo, más o menos se podría decir, en ese tiempo estaban de moda mucho los cybercafés. Entonces conseguí trabajar en un cybercafé enfrente de una secundaria y yo ahí estaba, ¿no? Con las computadoras y estaba de moda el Xbox cuando recién salió el primero. Y me acuerdo, llegan tres con unos clientes del cybercafé, ¿no? Y uno se me acerca y me dice, ¿sabes rolar? ¿Rolar? Sí, como okay. ponchar, pues, ¿no? Sí. A forjar el cigarro de marihuana. Y fíjate, aquí es lo curioso, ¿no? De las cosas. Mi ego o así, es decir, no sabes con quién estás hablando, ¿no? A ver, préstalo. Claro que sé, Leo. Maestro. Ajá. Sí. Y ya, pues, hacemos un cigarro. Y mientras lo estaba haciendo, recordaba las palabras del psiquiatra, ¿no? Y otra vez lo mismo, ¿no? Decir, pues el pedo es el cristal. La mota no me va a hacer daño, no va a hacer nada. Y que lo prendemos.
y vuelve todo el delirio otra vez. ¡Pum! En el primer cigarro. Y otra vez empieza todo este pánico y este terror y este nerviosismo. Y no paró. Y yo tampoco paré. Aún estando en un estado psicótico y con la advertencia que me han hecho, no paré. No paraba. Y es una advertencia que se siente así como, ahora sí dicen, las puertas del infierno se abren. Sí. Y de todas maneras no paras. Ajá. ¿Cuándo es que decides parar? ¿Cuándo comienza tu proceso de recuperación, Alex? Pues otros 2 internamientos después. Órale. Sí. Y te platico, mi último internamiento, vamos a hacer un brinco, ¿no? En ese momento, yo usaba heroína, cristal, píldoras y marihuana. Fueron los últimos años de mi consumo. Y llegó un momento en donde toda mi vida colapsó. En cuestión de 3 días a una semana, todo se acabó. Y empezó, bueno, perdí muchos trabajos, ¿verdad? Por el tema de antidoping. Perdí muchos trabajos, pero en ese momento yo tenía un trabajo del cual me sentía muy orgulloso porque trabajaba como encargado de una cocina de un hotel. Y me sentía como en la cima, ¿no? Ay, yo soy el encargado, soy el jefe. Pierdo el trabajo por un tema de antidoping. Pierdo el trabajo, se me dificulta mucho encontrar un trabajo y encuentro un trabajo en no sé cómo decirlo, pero en un restaurante muy pequeñito y de lavaplatos. Y me acuerdo, ese fue como el primer paso del final, ¿no? Porque me acuerdo que estaba muy contento, yo lavando platos y todo eso. Y fue un momento así como de no sé, de conciencia, decir, ¿en serio? ¿Estás feliz lavando platos? Después de todo lo que te costó haber llegado a donde estabas, y ahorita estás otra vez hasta abajo y estás contento, nada más porque te dejan consumir. Porque esa era la ventaja que yo veía, que en ese lugar me dejaban consumir y eso me tenía contento. Ganando una fracción del sueldo que ganaba. Sí. Y ya fue como empezarme, como yo mismo, como a preguntar, decir, ¿por qué, güey? ¿Por qué acepto o por qué permito esto, no? ¿Por qué me permito esto? Bueno, pasa eso. El primer aviso. El segundo aviso es que en ese tiempo yo vivía con la mamá de mi hija. La mamá de mi hija sabía que usaba algunas sustancias, no todas, no estaba de acuerdo, teníamos muchos problemas y la gota que derramó el vaso es que me descubre usando heroína. Y después como de 4, 5, 6 advertencias o que habíamos terminado la relación y volvíamos esa vez fue la última también. Me corrió de la casa, me dijo que no me podía acercar, que era un peligro, que le tenía miedo. Me corre de la casa. Otro aviso. Le hablo a mis papás para que me ayudaran. Ahora sí, ¿no? Porque ya estaba en la calle, no tenía para dónde correr. Sí. Entonces le hablo a mi papá para que me ayude. Y aquí entra una controversia porque cuando lo platico con mi papá me dice, no, yo no te pude haber dicho eso. Pero yo me acuerdo que sí me dijo eso, ¿no? Sí. Porque le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me internes en la clínica, ¿no? Y necesito ayuda. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué, Alejandro? Me dice, nosotros te hemos ayudado muchas veces. Cada vez que lo has pedido, tú no quieres. La realidad es que tú no quieres. Y la neta, nosotros ya estamos cansados. Ya estamos cansados. Creo que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para ayudarte. Tú no quieres. Si te quieres matar, mátate. Mátate solo donde no te vea tu madre. No me la hagas sufrir ya. Y me acuerdo que me cuelgue el teléfono. Esas fueron las palabras de mi papá, que yo recuerdo. Mi papá recuerda otra cosa, ¿no? Pero yo recuerdo eso. Entonces, claro, mi primera reacción fue de enojo y de decir, todavía que yo le pido ayuda, me la niega, ¿no? O enojado. Y miles de pensamientos de que le voy a ir a quemar la casa porque no me quiso ayudar y muchas locuras, ¿no?
Oye, pero ya tenías ¿cuántos años ya te habían estado ayudando? Pero esa gente no lo veía. No lo ves. Y eso es lo curioso. Eso es lo curioso y lo que en un momento en mi recuperación me ayudó, el empezar a ver todo ese tipo de cosas. Porque en la adicción uno es ciego. Y creo que si hay una palabra que me describe muy bien es el egoísmo. A mí, en la adicción. El egoísmo creo que es la palabra perfecta que puede describirme así tal cual. Porque nada más es un yo. Sí, claro. Entonces, voy a la casa de mi hermano y le digo a mi hermano, ¿sabes qué? La neta, llévame a ese lugar. Y me lleva, pero no creas otra vez, mi intención no era dejar de consumir, mi intención era calmar las cosas, recuperar la relación con la mamá de mi hija, recuperar la confianza con los papás para que me apoyen y todo eso. Y no pasó así. No pasó así. Estando adentro de ese lugar, se me confirma o me lo hacen saber ya que la relación ya no funciona, ya no va a ser, ya no voy a llegar a la casa, ya tengo otra pareja. Tómala. Sí. Hombre. Y empezar a realmente a enfrentarme con la ayuda de mis compañeros y de las personas que estaban a cargo de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Porque yo siempre tendía como a culpar a los demás, ¿no? Y es que porque esto, y porque es así, y porque me deja, y porque no me dijo antes, y qué mala, y que esto. Y los mismos compañeros, después de un rato de estarme escuchando, ok, sí, ya escuchamos lo que te hizo. Ahora platícame lo que tú hiciste. Y ahí empieza, yo creo, el camino, más que la recuperación, primero creo que es el autoconocimiento de uno mismo, ¿no? Sí. Y empezar a ver mis daños, mis errores, mi egoísmo, y empezar realmente a trabajar sobre ello, pues. Porque realmente cuando empiezo a ver mis daños, pues claro que le doy la razón a la mamá de mi hija, ¿no? Claro que le doy la razón, claro que le doy la razón a mi papá, claro que le doy la razón a mi mamá, claro que todo el mundo tiene la razón. Yo soy el único que está equivocado, pues. Uh-huh. Pero a lo mejor esos 15 años y esos 4 internamientos fue lo que a mí me costaron darme cuenta de eso. Sí. Que no es el caso para todos, ¿no? Unos tienen un proceso que se dan cuenta rápido, otros aún no se dan cuenta. Pero ese fue mi proceso, pues. Ok. Y ya dentro de este último proceso, en el acompañamiento con tus compañeros, con el staff, con todas las personas que te estuvieron acompañando, ¿qué cosas tuviste que hacer, Alex? ¿Cuáles son las herramientas que tuviste que poner en práctica? ¿Cuáles son los puntos que tuviste que aclarar para poder mantenerte y estar como estás hoy? Mira, algo que puedo rescatar y que en realidad es de suma importancia para mí fue la experiencia que tuve en esas recaídas. Porque muchas de las cosas, o sea, mi mente o mis intenciones siempre iban por el mismo lugar, pues. Y por ejemplo, en este último internamiento me llegaban pensamientos de decir, vamos a dejar la droga, pero el alcohol no. ¿No? Y ya como la experiencia pasada se escucha, no sé, raro, ¿no? Pero haz de cuenta que sí son como las dos voces aquí en la cabeza, ¿no? La mala y la buena. La mala me decía, vamos a dejar todo menos el alcohol. Y la buena me decía, ¿cuántas veces nos hemos dicho esa mentira? Uh-huh. ¿O por qué crees que esta vez va a ser diferente? No va a ser diferente. Ya sabemos dónde termina esta película. Uh-huh. No te engañes, ya no. O bueno, más feo, ¿no? Me decía, no te hagas pendejo. No, eso es la verdad. Uh-huh. Entonces, ya ahí empieza como ese conflicto en interior. Y mi ego no me dejaba aceptar una derrota ante el alcohol, pues, o ante la sustancia. Pero decía, no, ¿cómo me va a derrotar eso? O sea, yo puedo controlarlo. Y la experiencia de las recaídas me decía, no puedes.
tenemos 15 años batallando con esto, tenemos 4 internamientos y siempre nos hemos dicho la misma mentira. ¿Por qué ahora le vas a creer? ¿O por qué le vas a seguir creyendo? Y ahí empieza la batalla. Entonces tuviste que ser honesto contigo mismo y ser humilde. Sí, y es algo que a mí en lo personal me costó mucho, pues. Hoy me sigue costando. Pues 15 años. Cuesta mucho, sí. Y básicamente esa es la base de todo, de lo que, como yo he llevado el proceso, pues tengo que ser bien honesto ante cada situación. Por ejemplo, ahorita que se acercan las fechas estas, yo las primeras Navidades no las pasé con mi familia. No las pasé. No porque tuviera ganas de consumir alcohol, era por evitar que me dieran ganas de consumir alcohol. Sí. Porque yo el día de hoy me conozco y yo sé que tengo más posibilidades de recaer si me dan ganas o si se me antoja, pues. Sí. Entonces, si puedo evitar esa situación, la evito. Claro. La evito y no me juego ese volado o como dice la literatura, pues no, la confianza en cuanto al alcohol y las drogas en sí mismo no sirve para nada. Y me apego mucho a eso, pues, o sea, no porque yo me sienta el día de hoy hecho o confiado de que no voy a consumir, voy a andar en donde se consume. Porque ya el día de hoy ya no es tanto como el que vea la sustancia o el que me inviten, es lo que yo me digo aquí a nivel como de pensamientos. Eso no me gusta, el día de hoy no me gusta lidiar con ese tipo de pensamientos, pues. Y si yo los puedo evitar, pues claro que lo hago. Y creo que además de los pensamientos, fíjate, en tu propia experiencia de vida, ya tuviste también una situación así, cuando platicaste hace un momento de tu primer internamiento y tu egreso, llegas a un entorno en donde están consumiendo y no la piensas, lo agarras. ¿Sí? Entonces, muchas veces las personas que van saliendo de un internamiento no creen que va a pasar. Y yo lo he escuchado como esta experiencia que tú me dices, lo he escuchado muchas. O sea, es nada más estar en el lugar adecuado, sí, en donde está puesta la mesa y no lo piensas, es el impulso. Sí, fíjate, y es algo que yo también trato de compartirle mucho a compañeros, ¿no? Porque me dicen, es que yo estoy seguro de consumir porque no quiero consumir. Y yo le digo, no, es que no te va a alcanzar el simple deseo de no consumir. No te va a alcanzar eso. ¿Por qué? Porque yo lo viví, pues. Y esa fue solo una vez de cuando salí, pero las otras veces que yo intentaba por mi cuenta o que iba a grupos y hacía mis intentos de dejar de consumir, pero haciendo las cosas a mi manera, ¿no? O sea, voy a dejar de consumir, pero voy a seguir yendo con mis amigos, ¿no? Y ponle que la primera vez iba con mis amigos, si quieres, no. Y no consumía, y eso me daba más confianza, ¿no? Que iba una segunda. Pero en la tercera vez lo pasaban y ni cuenta me daba. Me daba cuenta cuando ya tenía el humo en los pulmones otra vez, decir, híjola, ya valió, otra vez. Sí. Otra vez. Entonces, esa es la experiencia a la cual yo me aferré, pues, en mi último proceso. Decir, a ver, güey, ya, güey, basta de autoengañarnos, güey, basta de estarnos mintiendo. No va a pasar. Es algo que tuve que entender, que yo no soy un consumidor social, pues. Claro. Soy una persona crónica y eso para mi ego era muy duro, pues. Sí. ¿Y qué has tenido que hacer? Porque bueno, en estos días, en el presente, para mantenerte, Alex, ¿cómo es tu vida hoy? Pues mira, no quiero engañar a nadie, ¿no? Ni decir que es de color de rosa y que todo muy bien, ¿no? Seguimos batallando con problemas cotidianos, pero hay algo que estaba pensando, fíjate, la diferencia es que antes, cuando consumía y tenía un problema, ese problema, por mi consumo y manera de ser, lo multiplicaba. Y de ese problema se hacían 4, 5, 6, 7 problemas. El día de hoy tengo un problema y se queda como un problema nada más. Es algo que en mi recuperación me ha ayudado, pues, ¿no? El afrontar el problema o el hacerme responsable o el pagar una consecuencia en dado caso que se requiera o se amerite, ¿no? He pagado consecuencias. Entonces, aceptar la vida y enfrentarla tal y como es, ya sin escaparte. Sí, porque
si me pongo a pensar, mi adicción fue eso, estar escapando de mis emociones, de mi realidad, pues. Y si para salir de esa adicción hay que hacer eso, pues el día de hoy lo entiendo y lo acepto, ¿no? Sí. ¿Y qué requiere, qué me ha costado o qué requiere hacer eso? Pues yo creo que me han funcionado mucho como los límites personales y para la gente también, ¿no? El aprender a decir no a una persona, vamos a decirlo así, que no aporte nada a mi recuperación, alejarla. Y antes me daba mucho miedo hacer eso, pues, ¿no? Y el día de hoy, a veces con ciertas personas me ha pasado que me sigue dando miedo, pero el día de hoy yo tengo entendido que es primero mi recuperación, pues. Y también algo que no se me puede olvidar es cuánto me ha costado. ¿Cuánto me ha costado? Porque me ha costado. Me ha costado y no puedo permitirme poner en peligro, vamos a decirlo así, no, poner en peligro esa recuperación por no querer poner un límite, ¿no? O por no querer decirle que no. Sí. Porque pienso que la voy a ofender o que se va a agüitar la otra persona, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sí, pues qué impactante, porque han sido, lo que nos has platicado, son 15 años de pérdidas, y poner un límite para ti, yo lo interpreto de esta manera, es detener y no seguir perdiendo las cosas que más amas. Ajá. ¿No? Sí. Sí, porque en el camino de la adicción, como a todos yo creo, ¿no? Hay un sinfín de pérdidas. Sí. Hay un sinfín de pérdidas, pero muchas veces esas mismas pérdidas te dan un gran regalo, que es aprender a valorar las cosas, pues. Y el día de hoy yo sé lo que cuestan las cosas, pues. Y no hablo a lo mejor de cosas materiales. Sí. Yo sé lo que cuestan, o aprendí a darles el valor que cada cosa merece, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Órale. Alex, ¿qué le dirías a alguien que como tú ha tenido muchos internamientos y que piensa que no va a poder o que no ve la salida? ¿Qué le dirías a esa persona? Que no le haga caso a su cabeza. Es que yo era de esas personas que decía, yo me voy a morir loqueando, ¿no? Por la cantidad de intentos que hice. Pero era porque no confiaba yo en mis capacidades también, pues. No confiaba en mis capacidades, no confiaba en lo que la gente que iba delante de mí me decía. Y tuve que ponerme ahora sí que humilde, ¿no? Y seguir las sugerencias que me daba la gente que ya había pasado el camino que yo quería recorrer. Órale, estar con buena voluntad. Con buena voluntad y una honestidad brutal para consigo mismo, más que nada. Okay. Yo creo que el que uno sea bien honesto con uno mismo, pero una honestidad de esas que duele, ¿no? Porque se aprende a ser honesto de esa manera. Esa es la que yo creo que empieza como a abrir los ojos y empiezas a mirar otros caminos. De acuerdo. Híjole, pues yo te quiero agradecer, Alex, que nos hayas compartido tu historia. La verdad es que es una historia muy impactante. Yo no tenía el gusto de haberte escuchado antes y me agrada lo que nos compartes. Se me hace muy padre, creo que tiene mucho mensaje. Y pues agradecerte que estés aquí nuevamente. Sobre todo estos tips para las fiestas, para las fechas que vienen, creo que son bien, bien importantes. Tanto para quien está en proceso de recuperación como para sus familias. Sí, van a venir más fiestas. No pasa nada, ¿no? Pero sí, hay que poner prioridades. Así es. Y la prioridad soy yo el día de hoy. Muy bien. Pues Alex, espero tenerte en otro espacio, en otro momento. Claro que sí, con mucho gusto. Y ya ves, no era tanto el nervio. No, ahora para callarme, ¿no? Ahora quiero seguir hablando, decir, no le pagues, no, yo tengo muchas cosas que decirte. En otro espacio te voy a invitar, con mucho gusto, claro que sí. Órale, pues, gracias, Alex. Dale. Y a ti, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, te queremos dar las gracias. Te quiero dar las gracias por estar aquí, por acompañarnos en este testimonio tan padre, tan importante, y pues invitarte a que lo compartas con quien crees que le pueda servir,
para poder llevar este mensaje de esperanza. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con personas que estén pasando por una situación similar. Y síguenos en nuestras redes. Por acá abajo del video y en la descripción del podcast vas a encontrar más información. Hasta la próxima.